Preguntaría si tienen alguna duda. Ok. Vamos pues a lo relativo a los métodos numéricos. Entonces, ¿sí están viendo ya el texto? Sí, profe. Les decía que fueran leyendo algo del método de bisección. El método de bisección, conocido también como de corte binario, hace particiones en un intervalo original y va siempre dividiendo a la mitad, primeramente ese intervalo original en donde localizamos la raíz, y posteriormente, como del intervalo original surgen dos semi-intervalos, o sea, parte a la mitad, con el mecanismo que implica saber en dónde cambia de signo la función, elige uno de los subintervalos, una mitad, y desecha, por así llamarle, la otra mitad. Entonces, siempre va quedándose con cada mitad del intervalo original y obviamente con los nuevos intervalos que contienen a la raíz. De hecho, el artículo que por ahí les pasé, ¿sí lo están viendo? Método de bisección. Sí, profe. Ok. Nos da una idea esta gráfica de lo que hace el método. Es uno de los métodos más sencillos de entender, muy intuitivo, muy sencillo también de aplicar, con la desventaja de que no es tan eficiente como otros métodos. Pero si entendemos correctamente el método de bisección, tengan ustedes la seguridad que los demás métodos los van a entender sin mayor problema. Vean ustedes, en este caso tenemos la gráfica de una función. Ya aprendimos que la función es la expresión aquella en donde la ecuación está igualada a cero. Entonces, buscamos donde la función se hace cero. Una vez que por la gráfica, por lo que ya vimos, podemos afirmar que en un intervalo, en este caso el que va de A subíndice 1 a B subíndice 1, en ese intervalo hay una raíz, permítanme. Bueno, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí, permíteme. No, es que parece que iba a meter la camioneta. Ah, sí. No importa que no me den mi teléfono. Bueno, disculpen. Entonces, les decía, el intervalo original en este caso es aquel que está delimitado por los extremos A subíndice 1 y B subíndice 1. La raíz, como pueden observar, está representada en el punto rojo y obviamente no la conocemos. ¿Qué es lo que hace el método de bisección entonces? Observemos las llaves, por así llamarle, que están en la parte inferior en forma horizontal.
La primera llave nos marca un punto medio para el intervalo que estaría en la dirección en que estoy llevando el cursor y debería de ser B subíndice 2. Entonces, ahí por primera vez partimos a la mitad del intervalo. En ese momento tenemos dos subintervalos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El intervalo de la izquierda, como podemos observar aquí, contiene a la raíz. El intervalo de la derecha no la contiene. El objetivo en este momento del método es determinar cuál intervalo se desecha y con cuál nos quedamos para continuar trabajando. En este momento vamos a quedarnos con el intervalo o subintervalo, mejor dicho, que va a ir de A subíndice 1 a B subíndice 2. Y observen, porque eso es muy importante para platicar las características del método, observen que la raíz casi queda en el punto B subíndice 2. Bueno, una vez que nos quedamos con este subintervalo, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que ya realizamos. Volvemos a considerar ese intervalo y lo partimos en dos. Entonces, aunque en la gráfica no se observa, tenemos ahora la abscisa A subíndice 2. Nos señala la gráfica el punto que corresponde a F de A subíndice 2, que está en verde. Y nuevamente, como tenemos dos subintervalos, uno a la izquierda y uno a la derecha, el método nos permite elegir en qué intervalo se encuentra la raíz. Obviamente el de la izquierda no lo es, sino el subintervalo de la derecha, y con ese nos quedamos. Entonces, en ese momento estamos reduciendo el subintervalo en donde está la raíz. Una vez que determinamos que la raíz está entre A subíndice 2 y B subíndice 2, nos quedamos con ese subintervalo y volvemos a hacer en él una partición a la mitad, en donde debemos de calcular A subíndice 3, la abscisa a la mitad de ese nuevo subintervalo. Como pueden observar, otra vez ya nos estamos acercando a la raíz. A subíndice 3 genera el punto en azul con coordenadas A subíndice 3, F mayúscula de A subíndice 3. Aquí el dibujo pues nada más nos pone la ordenada, por así decir, como lo hizo con los demás. De hecho, debería de anotarnos A subíndice 3, F mayúscula de A subíndice 3. Pero bueno, vamos a entenderlo nosotros. Y una vez que tenemos ese pequeño subintervalo, que ahora iría de A subíndice 3 a B subíndice 2, lo tenemos indicado con esta llave horizontal que está aquí abajo. En ese nuevamente podemos partir a la mitad del subintervalo y prácticamente llegar al valor de la raíz. ¿Qué tan cerca de la raíz? Pues tanto como nosotros hayamos planteado un epsilon S. Por eso fue importante hablar de epsilon S, su definición, y como les decía, a veces se le llama tolerancia. Entonces, nosotros nos hemos ido acercando. Desde que teníamos el intervalo
en donde por alguna manera, quizá con la gráfica, determinamos que ahí estaba la raíz, hasta ir calculando los valores de las abscisas B subíndice 2, A subíndice 2 y A subíndice 3, que como pueden ver a veces caen a uno y otro lado de la raíz, pero de una o de otra forma cada pequeño subintervalo me va acercando a la raíz. Ahora bien, en la figura, pues no es difícil determinar qué subintervalo debemos desechar y con cuál nos quedamos. Pero esto, llevarlo a un programa de computadora y primeramente a un algoritmo, se tiene que idear una operación de tipo aritmético, pero basada en algo algebraico. ¿Cuál es esa operación? Bueno, pues ya la habíamos estudiado por ahí. Es multiplicar el valor de f, la función, tomando alguno de sus extremos, y multiplicar por la función evaluada en el nuevo punto medio del intervalo que estamos trabajando. ¿A qué me refiero? Bueno, la interpretación geométrica de esos, vamos a suponer que tomamos f de A1. ¿Qué signo tiene? Positivo, es mayor que 0, porque está arriba del eje de las X. El primer valor que obtuvimos, que fue B2, una vez que evaluamos la función para B2, nos da f de B2, aquí, punto verde, que tiene un signo negativo, es un valor menor que 0, está abajo del eje de las X. Si multiplicamos f de A1 por f de B2, va a ser un clásico más por menos, que nos da menos. El signo menos del resultado indica que f de A1 y f de B2 tienen signos opuestos, porque si no, no nos daría negativo, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, nosotros decimos que nos quedamos con el B2 como nuevo extremo superior del intervalo, desechamos B1 y seguimos trabajando con el nuevo intervalo. Ahí ya omitimos el que tengamos que estar observando por dónde está la raíz respecto de los diferentes valores de A o B que se vayan obteniendo. En el siguiente intervalo, ¿ahora qué hago? Obtengo A2. Su f de A2 es positivo. Multiplico nuevamente f de A1 por f de A2. Como los dos tienen signo positivo, el resultado va a ser positivo. Eso me quiere decir que la raíz no está en el intervalo que va de A1 a A2, sino en el otro intervalo, en el que va de A2 a B2. Entonces, de esa manera, yo actualizo ahora el extremo inferior del intervalo, que va a ir desde A2 y va a llegar hasta el recién determinado B2, y así sucesivamente. Entonces, esto que vemos en la gráfica lo llevamos a un algoritmo, a una de las operaciones, para que podamos trabajarlo, ¿sí? Por eso aquí dice, el método consiste en lo siguiente: debe existir seguridad sobre la continuidad de la función f de x en el intervalo AB. A continuación se verifica que f de A por f de B menor que 0. Se calcula el punto medio m del intervalo cerrado de AB y se evalúa f de m.
Si ese valor es igual a 0, ya hemos encontrado la raíz buscada. En caso de que no lo sea, verificamos si f de m tiene signo opuesto con f de a o con f de b. Se redefine el intervalo AB cerrado, ya sea como A a M o M a B, según se haya determinado en cuál de estos intervalos ocurre un cambio de signo. Con este nuevo intervalo se continúa sucesivamente encerrando la solución en un intervalo cada vez más pequeño o estrecho hasta alcanzar la precisión deseada. Bien, voy a pasarme nuevamente al libro, en donde esto mismo viene ya con el orden de los pasos en que se deben de seguir, que es la figura 5.5. Vean ustedes que, bueno, a diferencia del libro que les mostré en la última clase de Burden, en donde inclusive nos ponen el objetivo del algoritmo, cuáles van a ser los datos de entrada, qué esperamos como salida, aquí nada más nos dan los pasos, pero nosotros ya sabemos que debe de incluir también esas otras características y que en este caso pues yo ya se las mostré, que tenemos que conocer pues prácticamente en el paso 1 viene lo relativo a qué datos necesitamos. Como dice, paso 1, elija valores iniciales inferior XL y superior XU, pues estos son dos datos que necesitamos, que encierren la raíz de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo. Esto se verifica comprobando que f de XL por f de XU menor que 0. Como ya les decía, el que tengan signos contrarios a estas cantidades donde se evalúe f en las abscisas, nos da un resultado menor que 0. Más por menos da menos, o menos por más da menos. En ambos casos se cumple que cambia de signo la función en el intervalo que va de XL a XU. Después, paso 2, una aproximación de la raíz X subíndice R se determina mediante X subíndice R igual a XL más XU entre 2. Así tan sencillo, ¿sí? Porque tenemos la seguridad de que en ese intervalo está la raíz. XR a veces lo pueden encontrar como P, como M, como XM. Lo importante es que nosotros asociemos que es el punto medio del intervalo que va de XL a XU. Paso 3. Realice las siguientes evaluaciones para determinar en qué subintervalo está la raíz. El inciso A nos dice, si f de XL por f de XR menor que 0, si se cumple esta operación lógica, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior o izquierdo. Por lo tanto, haga XU igual a XR, o sea, acercamos el extremo superior del intervalo para que ahora sea el punto recién calculado. Y vuelva al paso 2, o sea, se cicla. Caso B, si f de XL por f de XR mayor que 0, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior o derecho. Por lo tanto, haga XL igual a XR, o sea, ahora el XR que acabamos de calcular va a ser nuestro nuevo límite inferior del intervalo y vuelva al paso 2. Recuerden que aquí o se cumple A o se cumple B, ¿de acuerdo? En ambos casos nos manda al paso 2.
Hay una tercera posibilidad que es probablemente muy rara. Si f de xl por f de xr igual a 0, que querría decir que ya una de estas dos cantidades es 0, la raíz es igual a x subíndice r y termina el cálculo. En las ecuaciones que se trabajan normalmente en la práctica, es difícil que en unos cuantos pasos o en muchos lleguemos a un resultado que f de xr sea 0 para que esto se hiciera 0. Normalmente lo que ocurre es que f de xr va siendo más cercano al 0, aunque nunca lo alcance. O bien podemos considerar dos valores de xr consecutivos para que en uno de ellos nos quedemos como la aproximación a la raíz. ¿Cómo es este último caso? Bueno, recuerdan ustedes lo del epsilon s y lo del epsilon a. Entonces, nosotros usaríamos la última aproximación y la aproximación anterior para calcular epsilon a y compararlo con un epsilon s pequeño y en su debido momento detener el proceso cuando, en lugar de este inciso C, pusiéramos si valor absoluto de epsilon a menor, estrictamente menor, que epsilon s. ¿De acuerdo? Entonces, con eso termina el procedimiento que quizá deberíamos de prever para que no se ciclara infinitamente esta última condición del epsilon a en valor absoluto menor que epsilon s para no estar regresando al paso 2, dado que nada más se cumplieran A y B, A y B, A y B, ¿verdad? Que sí haya la posibilidad de que en un paso C terminemos el cálculo. Esto sería el algoritmo de bisección truncado, le llamaría yo, pero a fin de cuentas las operaciones son las que se realizan. Bueno, ya para poderlo aplicar en el ejemplo del paracaidista que va cayendo, vamos a ver primero esta gráfica, esta figura, en donde recuerden ustedes que partíamos del intervalo que va de 12 a 16. Bueno, pues el método de bisección aplicado aquí nos dice que calculemos el punto medio entre 12 y 16, que viene a ser 14. Una vez que tenemos ese punto medio, vemos que hay un subintervalo a la izquierda o inferior y un subintervalo a la derecha o superior. La raíz se encuentra en este último intervalo, en el extremo, bueno, no en el extremo, en el que va de la mitad al extremo superior, ¿sí? O sea, el intervalo superior o derecho. Ahí está la raíz. Nos olvidamos del otro subintervalo y nos quedamos con el que va de 14 a 16. Partimos nuevamente ese subintervalo, ahora convertido en nuestro intervalo, y tenemos nuevamente dos subintervalos, uno que va de 14 a 15 y otro de 15 a 16. Nuevamente, ya sea por el paso 3 del algoritmo o en este caso observando gráficamente, visualizamos que la raíz se quedó ahora en el intervalo de la izquierda o intervalo inferior, muy cerca del 15.
Entonces desechamos el subintervalo de la derecha o superior y nos quedamos con el intervalo de la izquierda o inferior, que va de 14 a 15. Con ese nuevo intervalo, ¿sí?, que va de 14 a 15, repetimos la operación, partimos a la mitad, por eso se llama bisección, porque siempre está bisectando, y nuevamente observamos en dónde queda la raíz. Aquí a la mitad tendríamos la abscisa 14.5, desechamos el intervalo que va de 14 a 14.5 y nos quedamos con el que va de 14.5 a 15. Y después seguiríamos trabajando con ese subintervalo. De momento hemos generado, y aquí aprovecho para ilustrar lo que el otro día les comentaba, hemos generado una sucesión de puntos medios, de valores X subíndice R. El primero, como íbamos de 12 a 16, nuestro primer XR fue 14. Después, nuestro siguiente XR para la nueva iteración o nuevo cálculo fue 15. En ese momento, este era nuestro aproximación actual y el 14 era nuestra aproximación anterior. Al calcular nuevos valores, yo llego a una aproximación actual que es 14.5 y el 15 se transforma en mi aproximación anterior. Con esos valores yo puedo ir calculando epsilon A para compararlo con un epsilon S que se hubiera dado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos está llevando a cabo el método de bisección. Aquí pueden ver en la fórmula 5.2 lo que les decía. Con epsilon A podemos calcular, ahora sí, ¿verdad? El autor ya pone con valor absoluto todo. Primero el numerador, XR nuevo menos XR anterior entre XR nuevo por el 100%. Y ese lo comparamos con el valor previamente fijado, epsilon S. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, me regreso a lo que es el ejemplo. Ahorita que ya vieron las gráficas, vean, el primer paso del método consiste en asignar dos valores iniciales, que son los extremos del intervalo. Como la función cambia de signo entre los valores 12 y 16, utilizamos estos valores como XL, el 12, y como XU, el 16, y calculamos XR, que es el paso 2 del algoritmo. En ese momento, XL más XU entre 2 nos da 14. Esto, nos dice el autor, el error relativo porcentual verdadero, dado que el autor dispone del valor verdadero de la raíz hasta con 4 decimales, 2 enteros y 4 decimales, nos dice que es de 5.3%. Observen que es epsilon t. Ahora, tenemos ya entonces el primer valor de XR, que es 14. Todavía no tenemos un anterior. Este es nuestro actual. ¿Qué hacemos ahora? Como les decía, multiplicamos f de XL, que va a ser f de 12, por f de XR, que va a ser f de 14. Entonces, de acuerdo a los cálculos, un valor es 6.114
El otro valor es 1.611. El producto me da 9.850, que más que de momento interesarme el valor numérico, me interesa qué signo tiene. Bueno, como es positivo por positivo, este producto tiene signo positivo y un valor mayor a 0. Por lo tanto, no ocurre cambio de signo entre el límite inferior y el punto recién calculado, lo cual indica que la raíz está en el otro intervalo, en el superior, o sea, entre 14 y 16. Vean ustedes cómo aquí hemos determinado el nuevo subintervalo sin ver la gráfica, porque solamente realizando los cálculos es como vamos a llegar a una raíz con una aproximación requerida. Entonces se crea un nuevo intervalo redefiniendo el límite inferior, ahora como el 14, la XR, y el otro extremo pues sigue siendo el mismo, 16. Con esos dos valores de XL y XU, límite inferior y límite superior, calculo un nuevo valor de XR. Ya este es mi valor actual, ¿verdad? Y este se quedaría, el 14, como el valor anterior. Bien, entonces, ahora 14 más 16 entre 2. Esto me da 15, como ya lo vimos. Este es mi valor actual de XR. En este momento, si calculamos el error porcentual relativo verdadero, nos da 1.5%, que como ven es menor que el que obtuvimos con el XR anterior, que era del 5.3%. ¿Sí? Hasta aquí no hemos calculado epsilon A, nada más epsilon T, con este valor verdadero supuesto, que no siempre vamos a conocer. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues volvemos a calcular f de XL por f de XR, pero con 15 como el valor de XR. Entonces, ahora tenemos un positivo por un negativo, el producto nos da negativo. Si nos da negativo, como ya lo vimos, entonces la raíz está precisamente entre XL y el recién calculado XR, o sea, entre 14 y 15, como lo vimos aquí, entre 14 y 15. Desechamos el otro subintervalo y ahora nuestro límite superior va a ser 15, el intervalo nuevo va de XL14 a XU igual a 15 y con esos valores volvemos a calcular un nuevo XR. XR ahora va a ser 14 más 15, porque esos son los extremos de mi nuevo intervalo, entre 2. Eso me da ahora 14.5. Esta es mi aproximación, pues no muy aproximada, ¿verdad? Pero es mi nueva aproximación a la raíz. Observen ese valor contra el que nos dice el autor, que ya es un valor verdadero con 4 decimales, 14.8011, que en su momento lo determinó de otra forma. Tenemos 14.5, bueno, ya tenemos cuando menos dos enteros, dos cifras enteras exactas, el 14. Al ir afinando, deberíamos irnos acercando al valor 14.8011, que sería la raíz. Y en este momento, si se calcula el error relativo porcentual verdadero, todavía, nos da 2.09%.
Ustedes se preguntarán por qué aquí me da un error mayor si aquí ya tenía yo un 1.5%. Bueno, es que desafortunadamente eso ocurre con el método de bisección. Es otra de sus limitaciones, que si bien, vean ustedes, aquí al tener el intervalo de 12 a 16, yo el primer subintervalo con el que me quedé fue el que va de 14 a 15, y observaba yo que aquí la raíz está cerca de la mitad, o sea, con el valor XR casi le atañe a la raíz. ¿Y qué va a pasar en la siguiente iteración? Pues aquí observo que ahora con el nuevo intervalo de 14 a 15, el punto medio se alejó ya un poco de la raíz. Entonces, como el método de bisección va partiendo, por así decir, ciegamente el intervalo, pues sencillamente nos acerca a veces y a veces nos aleja del valor de la raíz. Pero finalmente, en algún momento, aunque sea lento, vamos a llegar al valor que se requiere. ¿Sí? Bueno, como les decía, aquí el autor estuvo calculando epsilon t, pues sí, porque tenía el valor aproximado de 14.8011 y lo tomó como el valor verdadero de la raíz. Pero si es lo que andamos calculando, pues lo más probable es que no lo tengamos. Entonces, nuestro criterio de paro del procedimiento, del algoritmo o método, va a ser relacionado con epsilon a, que son los valores que sí voy a ir calculando. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a detener mi proceso cuando el valor absoluto de epsilon a, o si ya está calculado con valor absoluto, cuando epsilon a sea menor estrictamente que epsilon s. ¿De acuerdo? Aquí ven, por ejemplo, el epsilon a para cuando teníamos XR actual 15, XR anterior 14. El epsilon a nos da 6.667%. Como normalmente para acomodar u ordenar los resultados que nos va dando el método de bisección se elabora una tabla, esa tabla es de este tipo aproximadamente. Yo la considero un poco más completa si le agregamos los valores de la función, tanto de f de xl como f de xu, como f de xr. Pero bueno, aquí esta tabla nos ilustra que empezamos el cálculo de nuestra raíz en la primera iteración con aquellos valores XL12, XU16. El valor que nos dio bisección fue 14. En ese momento no tenemos forma de calcular epsilon a, porque no tenemos un valor anterior de XR. Pero sí, si conociéramos el valor verdadero de la raíz, sí podemos calcular epsilon t, que aquí está. Cuando nosotros empezamos la nueva iteración, ya cambiamos los extremos de nuestro intervalo. Ahora van de 14 a 16, XR tomó el valor 15, y ahora sí ya podemos calcular epsilon a, que es el que está aquí, tomando el 15 como XR actual, el 14 como XR anterior, y aplicando esta fórmula. Entonces, ahí ya nos da este valor de 6.667%. En la siguiente iteración, tomamos de 14 a 15 nuevo intervalo, nos da 14.5 para XR y este valor para epsilon a.
que como vemos va descendiendo según la iteración en que vayamos avanzando. Después, y esto ya no está graficado, al tener XR 14.5, la raíz va a estar entre 14.5 y 15, por eso les decía que es bueno calcular f de XL y f de XR, al menos, en las tablas lo vamos a hacer en su momento, y nos da XR 14.75. De alguna manera, con bisección, la quinta iteración nos dice que el intervalo va de 14.75 a 15. Vean ustedes cómo durante varias iteraciones se quedó fijo el 15. No hay problema. Mientras estemos trabajando correctamente el algoritmo, no hay problema. Aquí también se quedó en 2 iteraciones el 14. Ahora el XR es 14.875 y este es nuestro epsilon A. En la siguiente iteración, que es la sexta, resulta que el intervalo va de 14.75 a 14.875. Esta es nuestra nueva XR. Este es nuestro epsilon A. El epsilon T pues ya se ve mucho menor. Quiere decir que estamos relativamente cerca de la raíz. Pero mientras epsilon A no sea menor que un epsilon S, tenemos que seguir trabajando las iteraciones. Aquí nos dice, si epsilon S fuera 0.5%, entonces epsilon A aquí ya cumple con ser menor estrictamente que epsilon S y mi aproximación a la raíz, ojo, no confundir, que muchas veces algunos elementos, alumnas o alumnos, piensan que es el resultado, el epsilon A, no. Esta nada más una cantidad que me ayuda a determinar si ya llegué al resultado que necesito. El resultado está en la columna de XR, esto es la aproximación a la raíz. En este momento, el XR igual a 14.8125 ya cumple con que su epsilon A es menor que epsilon S, y si esa era la condición para detener mi procedimiento, me quedo con la aproximación a la raíz, que es este valor. ¿Qué tan lejos está de un valor verdadero? Bueno, regresamos nuevamente. A donde nos dicen que el valor verdadero lo tomemos como 14.8011. Aquí tenemos 14.8125. Pues resulta que apenas coincidimos con el valor verdadero en el 14 y en el 8 después del punto decimal. Los otros 3 decimales todavía no son exactos. Eso implicaría que yo tendría que hacer más pequeño mi epsilon S para poder hacer más iteraciones y que ya cuando llegara yo al epsilon A adecuado, entonces sí, ya el último XR que haya obtenido sea precisamente la mejor aproximación a la raíz. Pero lo importante de momento que a mí me interesa es que hayan entendido la mecánica de la aplicación del método que va generando esta sucesión, una sucesión bajo la columna XR que nos va acercando a la solución de la ecuación. Como podemos ver, estos números los podemos calificar como que forman una sucesión convergente.
¿A dónde van a converger? A la raíz de la ecuación. Y eso lo observamos porque el epsilon A va disminuyendo y en su momento va a ser menor que un epsilon S que nos hayamos propuesto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en conclusión, el método de bisección es un método cerrado porque necesita de un intervalo cerrado para poder empezar a trabajar. Además, en ese intervalo se debe garantizar que hay una raíz. ¿Cómo lo podemos verificar? Si desde un principio al graficar observamos que f de xl y f de xu tienen signos contrarios. Algebraicamente, ¿qué significa eso? Que f de xl por f de xu, en la primera fila, nos debe de dar el producto negativo. Ya en las demás, veremos cómo va, en esas dos columnas seguirá cumpliéndose que f de xl por f de xu de negativo. Donde va a ir variando, a veces de positivo o negativo, es al multiplicar f de xl por f de xr, ya que eso me va a indicar cuál es el nuevo intervalo con el que voy a trabajar. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Hasta ahorita no, maestro. De acuerdo. Vamos pues entonces a la sección. Me voy a brincar un poquito. Y para el martes resuelvan el problema 5.1, que inclusive pueden checar, como dice aquí, la solución con la cuadrática, y el 5.2, que ese sí, ya es cubo, es un polinomio cúbico, y van a aplicar el método gráfico y el método de bisección. ¿Sí? No es para entregar. Si alguien lo trae resuelto y está correcto, se gana puntos. ¿De acuerdo? Entonces, 5.1 y 5.2. ¿Está claro? Sí, maestro. Maestro, perdón, ¿con qué método dijo? Ahí está. Usando primero gráficamente, empleando la fórmula cuadrática, usando el método de bisección con 3 iteraciones. Ahí está explicado todo. De todos modos, yo les voy a mandar esta hojita para que la tengan en Eminus y ahí puedan ver. Aunque insisto, este libro no es difícil de que lo consigan en internet. ¿Ok? Bueno, hasta ahí llegamos entonces, que tengo la otra clase y todavía no les dejo de insistir, consulten las clases ya dadas si es que tienen dudas, independientemente de que me pueden preguntar a mí, ahí están con el link en el Eminus las clases anteriores, salvo una, la del día 11. ¿Ok? Bueno. Con esto terminamos hoy. Si alguien tiene aclaración de su asistencia, me dice. Si no, pues aquí la acabamos. Buenas noches. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.